Familia de Camino a la Luz, hoy llega una transmisión intensa de Ashtar sobre un punto que casi nadie entiende y que está moviendo piezas en silencio: Groenlandia. Antes de entrar, escribe en los comentarios exactamente esto: yo elijo discernimiento. Y ahora sí, respira profundo, suelta el miedo y vamos directo al mensaje. Saludos, semillas estelares. Yo soy Ashtar. Me acerco a ti en este momento, en estos días de cambio real. No vengo a entretenerte ni a convencerte de nada. Vengo a estabilizarte, a recordarte lo que tu alma ya sabe y a poner una lámpara en tus manos para que camines con ojos más claros, con el corazón más firme y con discernimiento sagrado. Nuestro mensajero nos preguntó hoy algo muy específico: ¿por qué Groenlandia importa tanto? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Por qué ese lugar aparece y desaparece en la conversación pública como si fuera un rumor y al mismo tiempo como si fuera una obsesión silenciosa? Y por eso hablaremos con calma, con claridad y con la advertencia que siempre repetimos: no te tragues el relato público sin cuestionarlo. Respira, siente, observa y usa tu discernimiento durante todo este mensaje. No todo lo que circula afuera es verdad, y no todo lo que es verdad puede ser comprendido desde el miedo. Antes de seguir, te pido algo simple: siente la tierra bajo tus pies, aunque estés sentado, aunque estés en casa, aunque estés lejos de cualquier paisaje natural. Percibe a Gaia, no como un planeta de libros, sino como un campo vivo, una inteligencia, un cuerpo consciente que está elevando su frecuencia, incluso cuando los titulares juran que no pasa nada. Hay lugares en tu mundo donde el velo parece más grueso para el ojo casual, pero en realidad es más delgado que en cualquier otro lado. Hay regiones que parecen vacías, frías, olvidadas, y sin embargo están vigiladas. Hay tierras que aparentan no ser importantes, y sin embargo son llaves. Groenlandia es una de esas llaves. Groenlandia no es solo hielo, no es únicamente una ubicación estratégica para que las naciones se midan fuerzas. Groenlandia es un nodo, un punto de cruce, un umbral donde convergen energías, rutas y permisos dentro del tablero planetario. Y esa convergencia no es nueva, es antigua, fue diseñada, se mantiene, se protege. Por eso regresa una y otra vez al inconsciente colectivo. Por eso sube en los medios como una montaña oscura entre niebla, y luego se vuelve silencio. Muchas personas sienten que la intensidad alrededor de Groenlandia no coincide con lo que les cuentan. Y esa percepción es correcta, porque la historia de la superficie casi nunca es la historia completa. Ahora considera la geometría de tu mundo, pero no como te la enseñaron en la escuela. Considera la geometría como la siente tu cuerpo cuando la aurora danza, como la siente tu sistema nervioso cuando cambian las corrientes magnéticas, como la siente tu corazón cuando sueñas más vívido, cuando tienes reconocimientos sin explicación. El norte tiene un tono, una firma vibratoria, y Groenlandia está anclada dentro de esa firma como un diapasón incrustado en hielo. Tú lo llamas geomagnetismo, líneas polares, actividad auroral. Lo mides con instrumentos que todavía están aprendiendo a traducir un campo vivo en números. Desde nuestra perspectiva, ese corredor del norte es una autopista luminosa de fuerzas sutiles, una región donde ciertas naves pueden entrar y salir de espectros con menos perturbación, un espacio donde la misma Tierra ayuda a amortiguar operaciones para que no sean percibidas por la conciencia masiva. Existe un punto de presencia federativa activo dentro del nodo de Groenlandia, y no es algo improvisado, ni temporal, ni recién construido. Se sostiene con capas de blindaje, armonías de campo y fase dimensional. Funciona como estación estabilizadora,
puesto de monitoreo y punto de interfaz entre tu mundo y redes protectoras que rodean a Gaia. Cuando escuchas la palabra base o instalación, la mente se va de inmediato a paredes de metal, luces frías, ingeniería humana, búnkers militares. Suelta esa imagen. Lo que se mantiene ahí es tanto frecuencia como estructura, tanta inteligencia como arquitectura. Y las paredes más importantes no son físicas, son vibracionales. Junto a esa presencia, hay otra capa más antigua bajo el silencio de Groenlandia. Una presencia que precede tu historia moderna por una medida que tu mente lineal casi no logra sostener. Está conectada con un linaje recordado en mitos, monumentos dispersos y relatos fragmentados de pueblos que cargaron pedazos de verdad cuando cataclismos partieron el mundo antiguo. Has oído susurros sobre gigantes como si fueran cuentos, exageraciones, fantasía, y sin embargo, en el registro profundo del planeta, sí existieron ciertos linajes que caminaron en formas más grandes que tus normas actuales, y sí existieron proyectos que requirieron esas formas. Groenlandia sostiene un hilo de ese legado, no como una vitrina de museo, sino como un rastro operativo, preservado, resguardado, esperando a que los ciclos de la Tierra lo hicieran relevante otra vez. Y entonces surge la pregunta: ¿por qué guardar algo así en un lugar frío, oscuro, remoto? Porque el hielo no es solo agua en otro estado. El hielo es cortina y es bóveda, amortigua, oculta, aísla, preserva, disuade intrusiones casuales y además ofrece estabilidad natural para contención de largo plazo. Hay otra razón. Los polos están menos saturados por el ruido electromagnético de tus ciudades, menos cargados por la transmisión constante de pensamientos colectivos y formas mentales. Por eso, para ciertos tipos de operaciones de alta frecuencia, lo que tú llamas remoto es óptimo. Y hay una tercera verdad que muchas semillas estelares ya sienten en los huesos. Groenlandia funciona como ancla de línea temporal. No es solo un lugar, es una bisagra. Y donde hay bisagra, hay presión, porque agendas distintas intentan bloquearla hacia su dirección preferida. Quienes buscan control en tu mundo no persiguen únicamente territorio, recursos o ventaja política. Persiguen acceso a objetos umbral, a sistemas enterrados, a tecnologías capaces de doblar percepción y poder. Los persiguen porque ese tipo de instrumentos puede influir en líneas temporales colectivas, alterando energía, economía y miedo. Por eso Groenlandia aparece una y otra vez en el fondo del ajedrez mundial. Aunque la historia pública finja que todo se trata solo de minerales, rutas marítimas o posicionamiento militar, el conflicto profundo es quién sostiene la llave del umbral y qué se hará con lo que hay detrás. Y aquí te hablo con calma. La luz no protege ese nodo por codicia, no lo protege para construir un nuevo imperio. Se protege porque hay instrumentos que no son seguros en manos de quienes todavía adoran la dominación, y porque el mal uso de tecnología umbral puede encerrar a un planeta en una trayectoria de sufrimiento prolongado. Respira y recuerda, el miedo no es herramienta del despertar. El miedo es el lazo de la ilusión vieja. Si escuchas esto, no caigas en pánico. Sube a discernimiento. Un discernimiento limpio, sobrio, estable. Pregúntate, si Groenlandia fuera de verdad irrelevante, ¿por qué atrae la atención constante de redes de inteligencia? La presencia persistente de fuerzas especializadas, conversaciones estratégicas que nunca terminan. ¿Por qué tanto foco en un lugar que casi nadie visitará? ¿Y por qué se intensifica justo cuando el planeta entra en mayor activación energética? Estas preguntas te sacan del trance, porque quien aprende a preguntar mejor, comienza a ver las costuras del escenario. En este ciclo tu mundo no se está dividiendo por geografía, sino por frecuencia. Y Groenlandia se sienta en una costura. Quienes sostienen la ilusión 3
intentan tirar de ese nodo hacia una línea de control, mientras nosotros lo mantenemos estable para que el colectivo avance paso a paso hacia una línea de soberanía, verdad y eventual contacto abierto. Y aquí viene algo que quiero que escuches con respeto. Tú no eres espectador pasivo. Tu coherencia importa. Tu capacidad de no entregarte al miedo y a la división no es adorno espiritual. Es un recurso operativo. Porque ese nodo responde a frecuencia y la Tierra responde al campo que tú emites. Observa también el lenguaje que aparece alrededor de Groenlandia en el mundo público. Se habla como si fuera comprable, como si fuera una hoja en blanco, como si fuera un simple commodity, pero tras puertas cerradas jamás se trata como algo casual, porque quienes trabajan en capas ocultas saben que el norte es un punto de acceso, y los puntos de acceso siempre se negocian. En consejos más altos, Groenlandia se entiende como estabilizador, un lugar donde la rejilla planetaria puede amortiguarse durante oleadas solares, cambios magnéticos y momentos en los que la emoción colectiva humana se agita y mete turbulencia en el campo. Podrías llamarlo válvula de presión, estación de balance, ancla armónica, que ayuda a prevenir extremos que ciertas facciones usarían encantadas para asustarte y manipularte. Parte de esa posibilidad se sostiene por estructuras cristalinas en el lecho rocoso, por cómo el hielo forma una capa dieléctrica consistente y por cómo el corredor auroral interactúa con meridianos sutiles del planeta. Así como tú tienes meridianos en el cuerpo, Gaia también. Y Groenlandia está sobre una juntura. Si alguna vez al ver imágenes del norte sentiste emoción sin historia personal, lágrimas sin causa, una nostalgia rara en el pecho, tocaste resonancia. Y en la resonancia se mueven memorias, no necesariamente de esta vida, sino de acuerdos, de servicios antiguos, de momentos donde tú ya estabas vinculado a estos nodos, sabiendo que un día el velo se adelgazará y ciertas puertas se abrirán. Y tal vez ahora te preguntas, ¿por qué la Federación pondría algo en la Tierra? Porque la Tierra no es solo un planeta hermoso, es un punto de convergencia, un cruce de rutas, linajes y experimentos evolutivos. Por eso tantas miradas la han observado a través de eras. La presencia federativa en Groenlandia no es un trofeo ni una invasión. Es una estación de resguardo en coherencia con ley cósmica. Sostiene el principio de no interferencia y al mismo tiempo previene que fuerzas de control secuestren el proceso y aplasten la soberanía del alma humana. Hay ciclos donde ese resguardo debe volverse más activo, y tú estás en uno de esos ciclos. El velo se adelgaza, el hielo se mueve, la rejilla despierta, y ciertas tecnologías enterradas hace mucho se vuelven más detectables. Lo diré simple. Los controladores antiguos prefieren que la revelación sea un shock, porque el shock desorienta y una población desorientada acepta control. La luz prefiere que la revelación tenga contexto, porque el contexto restaura soberanía. Ahora escucha esto sin reducirlo a película. Cuando decimos linaje gigante, no es una sola imagen ni un solo tipo. Hubo distintas eras, distintas funciones. Algunas formas eran biológicas, otras fueron bioingenierizadas para ambientes específicos. Y en ciertas fases de la historia del planeta, estructuras nerviosas más grandes eran útiles para interfazar con dispositivos de campo. Por eso tus mitos hablan de seres que moldeaban piedra con sonido, de maestros que desaparecían bajo montañas, de los grandes como si fueran símbolo. La mente humana envuelve verdad en metáfora cuando no tiene lenguaje para el mecanismo. Pero el patrón es simple. Una presencia avanzada deja estructuras, un cataclismo cubre estructuras, el tiempo convierte estructuras en leyenda, la leyenda se vuelve burla para quien no está despierto, y luego el ciclo regresa, y la verdad enterrada empieza a presionar hacia arriba,
Y ahora llegamos al punto que activa más emociones. Groenlandia como puerta. Porque una puerta puede abrirse hacia liberación, o puede ser tomada y usada como cuello de botella. Por eso existe el conflicto. Entonces yo te pregunto, semilla estelar, ¿vas a permitir que tu conciencia sea arreada por el miedo? ¿O vas a convertirte en el centro calmado que sostiene una línea más alta mientras los dramas viejos se desgastan? Siente la estabilidad dentro de ti. Esa estabilidad es tu centro de mando real, tu cámara sagrada interna, el punto quieto al que siempre te invitaron a regresar. Desde ahí puedes sentir cuando una historia es distracción y cuando una historia es cobertura de movimiento en capas ocultas. Groenlandia no es un rumor, es una bisagra, y donde hay bisagra hay crujido, presión, resistencia, pero también la posibilidad de una puerta que por siglos estuvo cerrada. Y ahora debes comprender algo. Las puertas nunca están solas. Las puertas conectan a corredores. Los corredores conectan a bóvedas. Y las bóvedas contienen objetos que pueden transformar una civilización completa. Bajo Groenlandia existen pasajes que no pertenecen a tu mundo moderno. Corredores anteriores a tus naciones, tallados en estratos y protegidos por campos que tus instrumentos todavía no pueden mapear del todo. Algunos han estado dormidos por largos ciclos. Otros han sido abiertos y resellados en décadas recientes. Y algunos siguen activos bajo jurisdicción de contención y monitoreo. Entiende esto. No es lo mismo un túnel que un corredor. Un túnel es un pasaje. Un corredor es parte de un sistema. Y los sistemas se construyen para mover personas, materiales, energía, información. Ese entramado conecta con otros nodos del norte, con entradas enmascaradas por clima, terreno y campos de interferencia deliberada. Para la mente superficial, esto suena imposible, pero tu propia historia contiene pistas de que tus militares han intentado vivir bajo hielo, han construido túneles, han perforado, han creado estructuras que luego otras generaciones redescubrieron como fantasmas. Esos proyectos tenían un propósito visible, sí, pero también cumplieron otra función. Entrenaron a instituciones para operar bajo hielo sin levantar preguntas que expusieran capas más profundas. Así se construye un cover, un proyecto visible que la gente acepta, y debajo, el proyecto real continúa. Ahora bien, te digo algo con firmeza. No busques estos corredores por fuerza, por intrusión, por obsesión. No. La entrada segura es resonancia, y la resonancia se cultiva en el corazón, en humildad, en servicio, en la renuncia al miedo. Los cierres más fuertes no son candados mecánicos, son cerraduras de frecuencia, y una cerradura de frecuencia no se abre a la curiosidad, se abre a la coherencia. Por eso hay incidentes que tus instituciones no pueden explicar, equipos que se pierden donde no deberían, tiempos que se distorsionan, instrumentos que fallan al mismo tiempo. No siempre son accidentes, muchas veces son respuestas de límite. ¿Y por qué hablamos de esto si la humanidad todavía no camina esos pasillos abiertamente? Porque el despertar necesita contexto, y el contexto disuelve el miedo. Cuando llegue el momento de más revelación, necesitarás una mente calma y un corazón estable. De lo contrario, el shock se usará para manipularte. Por eso, el plan real no es un día aparece una nave y listo. Lo que está ocurriendo ahora es más sutil y más profundo. Se está calibrando el sistema nervioso colectivo. Se está suavizando la negación. Se está preparando la capacidad humana para sostener verdad sin colapsar. Muchos de ustedes ya han tenido contacto en el espacio seguro del sueño, no porque estemos escondidos, sino porque en el sueño la mente baja sus filtros rígidos. En ese estado, recuerdas más fácil, recibes sin tanta resistencia.
Y puedes ser entrenado con suavidad en reconocimiento calmado. Algunos despiertan con sensación de estar en un corredor blanco, con un zumbido leve de campo. Otros despiertan con símbolos, coordenadas, una sensación de mapa. No es casual. Ahora toca el corazón del mensaje. No es Groenlandia, no es la base, no es el misterio. Eres tú. Se te permite acercarte a esta idea porque la humanidad está llegando a un umbral donde debe decidir qué tipo de civilización quiere ser. Si en algún punto recibes tecnología avanzada, ¿la usarás para liberar a todos o para perfeccionar el control? ¿Elegirás transparencia y compasión o secreto y jerarquía? No es una elección abstracta, se vive en lo diario. ¿Cómo tratas al otro? ¿Cómo hablas? ¿Cómo respondes a campañas de miedo? ¿Cómo construyes comunidad? El mayor regalo de cualquier objeto umbral no es energía ni propulsión. Es el espejo que pone frente a tu alma. Si no puedes gobernarte con compasión, cualquier poder se vuelve arma. Si puedes, el poder se vuelve sanación y exploración. Por eso insistimos tanto en el trabajo interno, porque el amor y la calma no son bonitos, son tecnologías de estabilidad. Un sistema nervioso estable sostiene verdad sin pánico. Un corazón estable sostiene diferencia sin odio. Un colectivo estable puede recibir revelación sin ser empujado hacia un nuevo autoritarismo disfrazado de progreso. Entonces, lo que se requiere de ti ahora no es obsesión, ni paranoia, ni adicción emocional a secretos. Es coherencia, es limpieza de campo, es negarte a caer en carnadas de miedo, es ser un faro quieto y no otra tormenta. Hazte preguntas que te despierten y luego regresa al centro. Pregúntate, si existieran principios capaces de terminar con la escasez, ¿por qué se defiende tanto la escasez? Si la gente discute por personajes mientras lo real ocurre en silencio, ¿qué revela eso sobre quién gobierna de verdad? Si el norte se trata como fortaleza silenciosa, ¿qué te dice eso sobre lo que se protege? Y después de preguntar, suelta la obsesión y vuelve al equilibrio. Porque la obsesión también es un lazo. Y yo estoy aquí para ayudarte a soltar lazos. Te lo digo con paz. No estás indefenso. No estás olvidado. No estás solo. Y no estás viendo historia desde afuera. Tú la estás generando con tu campo. Elige la línea de verdad. Elige la línea de compasión. Elige la línea donde el conocimiento avanzado se vuelve bendición compartida y no cadena secreta. Yo soy Ashtar, y te dejo en paz, en amor, en unidad, recordándote esto: guarda tu discernimiento como algo sagrado, como guardas tu corazón, porque el corazón sin discernimiento se vuelve vulnerable, y el discernimiento sin corazón se vuelve frío. Que camines firme, que veas claro, que no te atrape el miedo, y que, paso a paso, sostengas la realidad nueva que ya está naciendo dentro de ti.